Hablábamos de la internacional ultraderechista que comparte muchos aspectos, que intenta importarlos a distintos países, hacerse fuerte a menudo con los mismos o temas parecidos y mismas reivindicaciones. Es lo que aquí en España hace Vox. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Que intenta convertir en un tema doméstico el asesinato de este activista estadounidense. Es verdad que España se parece muy poco a Estados Unidos en esto de la circulación de armas, incluso en el nivel de la violencia política, pero esto no evita que la ultraderecha española quiera utilizar este asesinato que tiene como víctima alguien desconocido hasta hace 48 horas aquí en España para agitar la conversación aquí. Sí, es habitual que Vox siga esta estrategia que consiste básicamente en imitar a la ultraderecha estadounidense y mundial con varios objetivos claros: victimizarse y demonizar a la izquierda. Va a convertir, o está convirtiendo ya el asesinato en un arma política, en este caso contra la izquierda. No ha perdido ni un solo minuto para reforzar esa narrativa de un ellos contra nosotros. Ana López es doctora en ciencia política y experta en extremas derechas. Cuenta que Vox utiliza una manipulación del miedo que funciona bien con su base. España no es Estados Unidos, pero explica López que empieza a haber un caldo de cultivo similar al que había allí cuando Trump perdió las elecciones, con mensajes políticos violentos volcados en esa dinámica de amigo-enemigo, con canales y medios que fomentan ese discurso y con los algoritmos que premian el odio y la indignación. Y ahí Vox está siguiendo los caminos de Trump. Es el trumpismo hispánico, totalmente. Yo creo que es la extrema derecha que más se parece en la forma y en la narrativa de Trump. Hay varios mensajes de distintos dirigentes de Vox utilizando el asesinato de Kirk para generar ese enfrentamiento con la izquierda. Abascal, en línea con los mensajes de Trump o de Elon Musk, dice que la izquierda tiene una manía homicida. Ignacio Garriga, el secretario general del partido, sostiene que la izquierda es una ideología criminal. Comentabais ahora cómo en Estados Unidos varios personajes hablan ya de guerra, de venganza violenta. Aquí no se llega a tanto, pero sí hay varios agitadores de extrema derecha con vínculos importantes con Vox, empezando a hablar en esos términos, pidiendo ilegalizar las organizaciones progresistas o llamando a cerrar filas a vida o muerte. Hablaron de eso ayer en una concentración en homenaje a Kirk que organizaron varias organizaciones de derecha y extrema derecha. Hoy ha sido Charlie Kirk, mañana puedo ser yo, mañana puedes ser tú, pasado mañana puedes ser tú, porque lo han matado por hablar. Había en esa concentración varias asociaciones universitarias que contaban que Kirk era su referente, que se inspiraron en él para montar sus asociaciones aquí en las universidades españolas. Fueron además a la concentración varios portavoces de Vox y también representantes de las nuevas generaciones del PP de Madrid. Gracias, Sara. Hasta luego. Sobre esto de los representantes de las nuevas generaciones del PP de Madrid, claro, lo más llamativo, no chirría lo que está haciendo Vox, pero lo más llamativo es que el Partido Popular se ve arrastrado por ello, y la presencia de representantes del Partido Popular de nuevas generaciones en esa concentración de ayer es la evidencia. Se ha sumado el Partido Popular a esta corriente de Vox. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y una vez más, el elegido para encabezar esa estrategia desde Génova, desde la dirección del Partido Popular, es Miguel Tellado, que ayer en un tuit también apuntó a la izquierda cuando se refería al asesinato de Charlie Kirk. El nuevo jefe, que vuelve a marcar el paso, Tellado en labores de número 2, sin que mediara interpelación previa, mete al PP en una tormenta tuitera que hasta ahora siempre había evitado. Mientras Feijóo tecleaba ¿qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas?, su número 2 se lanzaba a abrir un debate con este mensaje: ¿qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel? Tellado remataba afeando el mutismo de la izquierda. El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. De momento sus reflexiones han tenido escaso eco en un partido que parece a la espera de ver cómo evoluciona esto. Solo Borja Semper ha vuelto brevemente a Twitter para recordar que esto ya lo vivió en Euskadi. Las inmorales adversativas, la pringosa untuosidad del quiebro lingüístico ante el asesinato de quien piensa diferente. El daño que hacen quienes, ante el asesinato de un inocente, hablan de que llevaba la falda muy corta. Ya me entiendes, porque no dirían lo mismo si fuera de los suyos. En Génova nos confirman que Tellado no ha abierto por libre este melón que esta cenada solo cataba la ultraderecha, que el objetivo es precisamente la confrontación dialéctica, que el asesinato de Kirk no solo atañe a Vox y que es necesario valorar si cuando la izquierda habla de muros o de arrinconar ideologías no está crispando por encima de lo que se debería. Un debate que quieren hacer extensivo
a la labor de la prensa. Se preguntan en el PP por qué a ellos se les cuestionó por el asalto al Capitolio, como si lo hubieran inducido, y sin embargo nadie le pregunta al Partido Socialista qué le parece que se dispare a un chico por ser de derechas. En cualquier caso, la marca Tellado vuelve a dejarse notar porque hasta hace poco la táctica PP era precisamente evitar todos los charcos que genera el huracán Trump. Junquera, gracias. Gracias. Además de todo, y ahora lo vamos a comentar en el análisis, Ignacio, profundo desconocimiento de la historia de este país por parte de Tellado a la pregunta de qué pasaría si alguien de ultraderecha asesinara aquí en España. Es que esto lo hemos vivido aquí en España. En demasiadas ocasiones. Claro. Pero no solo en la transición, ha estado pasando de manera recurrente en los últimos 40 años asesinatos de personas de izquierdas por neonazis. Eso ha pasado aquí, claro que ha pasado. Yo quiero recordar, por ejemplo, pues el asesinato de Guillén Agulló, que era un chico de 19 años, de izquierdas, que fue asesinado en los 90 por un grupo neonazi, que le clavó uno de ellos un cuchillo, un puñal en el corazón. Luego llegó el gobierno de izquierdas en la Generalitat Valenciana, hizo un premio contra los delitos de odio con su nombre, y una de las cosas que puso en marcha Vox en cuanto llegó a la Generalitat Valenciana fue eliminar ese premio. O sea que sí, no hace falta hacer teorías sobre qué pasaría así, porque es que ha pasado ya. Y ha pasado también incluso que ha habido un detenido por un intento de homicidio contra el presidente del gobierno, que estaba en redes sociales diciendo que le iba a asesinar y aparte estaba guardando armas para hacerlo y fue condenado a 8 años. Es decir, que no hay que hacer hipótesis en subjuntivo. Pero a mí lo que me parece más alucinante es que desde el Partido Popular se asuma a este activista ultra como uno de los suyos. Sí. Yo de verdad, no voy lo puedo repetir 15 veces más, desde luego que condeno cualquier asesinato y este también, pero creo que eso no hace a la víctima un héroe de la democracia, porque esta persona era alguien que defendía posiciones antivacunas y que negaba, que recomendaba recetas tóxicas para curar el COVID, con un discurso racista que llegó a decir que las mujeres negras no tenían inteligencia o que los negros vivían en Estados Unidos mejor durante el esclavismo. Alguien que puede ser alguien de Vox, pero ¿cómo el Partido Popular lo asume como uno de los suyos? ¿Pero en dónde está el Partido Popular en estas últimas semanas? Es bastante evidente lo que está ocurriendo a partir de este verano, en este arranque de curso político. El Partido Popular está asustado por las encuestas porque está cayendo y hay alrededor de 1 millón de votos en función de qué estudio demoscópico se mire, uno de ellos el que publicó 40dB en la cadena SER, que están pasando de Vox del PP a Vox, que se están yendo a la extrema derecha. Y el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que la manera de combatirlo es hacerse indistinguible de la extrema derecha. Y vemos a Tellado diciendo barbaridades un día sí y otro también, un día hablando de las fosas para Sánchez y al siguiente reivindicando la figura de esta persona. No sé, creo que el error que está cometiendo el Partido Popular, que puede tener sentido en una estrategia cortoplacista, asumen que ya está derrotada la izquierda y que ahora esto va de cómo quedan los dos campeones de la derecha y de la extrema derecha. Pero tienen que recordar que la razón por la cual perdieron en 2023 es que con estos discursos activan a la izquierda, que hoy está desactivada, es verdad, y por eso sale detrás en la mayoría de las encuestas, pero que si siguen haciendo estas barbaridades se pueden llevar otra sorpresa en el 27 como la que se llevaron en el 23, precisamente por lo mismo, porque en España habrá una mayoría tal vez en este momento conservadora, pero no la hay de extrema derecha y ultraderecha, no la hay. Carlos. Bueno, por desgracia, aquí hemos vivido asesinatos de personas de distinto signo político, por desgracia. Solo podemos poner 2 ejemplos, en el 36 de Calvo Sotelo y en el 77 de un jovencísimo García Caparrós, militante de Comisiones Obreras, en la manifestación por la autonomía, pues la policía acabó con él un disparo y todavía estamos buscando al culpable. Así con esas cosas hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y mucha responsabilidad, porque por desgracia hemos vivido los casos de las dos aceras, vamos a decirlo así, de las dos aceras. Aquí lo que hay que hacer es condenar todos los asesinatos y por supuesto todo dirigente público, en vez de decir barbaridades o irresponsabilidades como lo de las fosas que oímos el otro día, lo que tiene que llamar es a la concordia, a la moderación, enfriar el ánimo y dejarse de jueguecitos en las redes sociales, porque yo no sé muchas veces si estos políticos de ahora, esta clase política de ahora, en muchos casos muy irresponsables en todos los bandos, se dejan llevar por esas fosas sépticas que me niego
niego a que sean el espejo de la sociedad actual. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente quiere vivir en paz, respeta al que piensa distinto y quiere la democracia, que la democracia es un jardín muy delicado que hay que regar todos los días, pero tengamos cuidado que cuando recordemos que por desgracia hemos vivido en los dos casos asesinatos absolutamente condenables. Pero Carlos, ¿a qué atribuyes tú esta deriva del Partido Popular? Y lo digo porque es Miguel Tellado, que es el que siempre habla 3 decibelios por encima del Partido Popular, pero nadie le desautoriza desde dentro del partido. Bueno, yo desde dentro del partido públicamente nadie lo desautoriza, pero evidentemente el Partido Popular en el último congreso, el de julio de las Guayaberas, pues ahí decidió darle un poder que nunca ha tenido un secretario general en el PP, casi podríamos decir coloquialmente que se convirtió en el puto amo, por usar la terminología de Óscar Puente, y claro, está ahora mismo venido arriba y le corresponde endurecer el discurso, porque yo efectivamente creo que Vox, en las encuestas serias, como la que el otro día comentaste aquí el lunes, pues no las del CIS, sino las de los lunes pasados, el Vox está desde que Trump llegó al poder, cuando estaba en declive, se ha recuperado ese terreno sociológico, no se lo puede dejar a Vox. Y entonces endurece el discurso y no siempre con fortuna. Porque una cosa es escrutar, fiscalizar, incluso con vehemencia, que en democracia se ha permitido, la labor de un gobierno absolutamente cuestionable, y otra cosa es lo de las fosas comunes, que es una sacada de pata de banco, que no, desde luego a mí no me gustó, y a mí nunca me encontrarán ahí. Lo de Tellado me lo esperaba, pero reconozco que en este ratito he ido a Twitter a ver si había entendido bien que el de Borja Semper era el de Borja Semper, porque me ha parecido realmente asombroso que él, que ya evidentemente ya con su tiempo de portavoz ha sepultado su prestigio como moderado, ¿no? Y como persona, digamos, de mediación, pero que compare no sé qué reacciones a qué reacciones está aludiendo, la verdad, pero las reacciones que pueda estar habiendo con el silencio y con la complicidad que había hacia la violencia en Euskadi durante los periodos de violencia de ETA, me parece asombroso. Porque aquí muchos vamos a seguir criticando las ideas de este señor, el tal Kirk, que no conocíamos hasta ayer, algunos, ¿no? Pero cuando le escuchamos, y en la medida en que él planteaba sus ideas en el espacio público, las criticamos porque además es nuestro deber, y creo que quien no las critique está incumpliendo su deber ciudadano, porque está denostando la vida de muchas personas, estaba denostando. Esto no implica en absoluto una defensa, una justificación o un alegato en favor de la violencia contra esta persona. Defendemos el derecho y el deber de la crítica. Ellos están incumpliendo su deber a criticarlos. Deberían ser capaces de criticar las ideas de este señor también desde su posición, en principio, de centro-derecha. Deberían hacerlo. Pero además están siendo también malos ciudadanos cuando nos niegan a nosotros la capacidad de criticarle. Porque lo que están diciendo es que si le criticas eres cómplice con la violencia, como era cómplice el que se callaba por un asesinato de ETA, porque en realidad estaba respaldando la violencia. Es realmente grave lo que ha dicho Borja Semper, espero que se lo piense, espero que se lo hagan ver. Él ahora creo que además está retirado por razones de salud, de las que ojalá se recupere, pero espero que ojalá rectifique, ¿no? Y hay que insistir en ello, todos lo hemos hecho aquí. Este señor tenía el mismo derecho a vivir que las personas a las que él negaba el derecho a la vida. Y todos tenemos el mismo derecho a criticar sus ideas que él tenía, a expresar las suyas en el espacio público. Y la diferencia entre la izquierda y la extrema derecha es que la extrema derecha le niega el derecho a hablar, le niega el derecho a vivir en un país a muchas personas, o que apelan a la violencia. Abascal hace un par de semanas decía que había que hundir el Open Arms, por ejemplo. No, y no solo eso, recordad que hemos tenido ya varios pequeños estallidos violentos relacionados con sucesos racistas, con ataques contra colectivos inmigrantes, alentados de manera muy clara por la extrema derecha. Esto no es una cosa, en fin, no estamos hablando de algo tan lejano como Estados Unidos. Esto pasa en Murcia, esto pasa aquí. Y creo que debería, no se puede jugar a esta idea de la polarización como fenómeno simétrico en el que, en fin, todo el mundo unos deberían de intentar. En fin, no es eso, ¿no? Hay que pedir una mínima responsabilidad a los representantes públicos. Evidentemente, seguro que Tellado encuentra algún tuitero descerebrado diciendo lo que no debe. ¿A quién representa? ¿A quién representa esa persona anónima? ¿En las redes se han dicho muchas barbaridades? Claro que sí, pero todos los días, no solamente con este tema. Pero convertir esto en una causa general contra la izquierda, diciendo que la izquierda se asesina, que justifica los asesinatos, que está... En fin, pero ¿quién ha dicho que... Habías terminado, Gonzalo, estabas diciendo, claro, que lo que le pasa a la otra derecha es que tienen en la cabeza un país en el que no cabemos los que pensamos de una manera diferente. Claro, a mí me gusta llamar a esto la trampa de los contrarios asimétricos, porque son contrarios, pero no están en absoluto equidistantes, ¿no? Y sin embargo, de hecho, uno de los efectos que puede producir llamar a esto
esto equidistancia o polarización, es que se produce un desplazamiento del debate político hacia quienes sí están en un extremo, ¿no? Y acabamos aceptando ideas, tesis, como por ejemplo que sí, efectivamente, a lo mejor es que la inmigración es un problemón y que es un riesgo y que hay mayor criminalidad entre las personas racializadas y cosas así. Y eso es ante lo que hay que mantenerse muy firmes. Quería añadir que los discursos se asientan igual que las normas, igual que las leyes, se convierten en hábitos. No es tan fácil luego revertirlos, no es tan fácil después recuperarlos. Los discursos no son cosas que usan los políticos en un argumentario de un día y luego se disipan y pueden usar otro, sino que de alguna manera acabamos habitando formas de hablar, ¿no? Nos descubrimos a nosotros mismos diciendo, bueno, pues cosas que hemos escuchado con insistencia, que hemos leído, y por lo tanto el riesgo de esta insistencia en este tipo de ideas es que acaben sedimentándose, creando estratos de imaginario en los que se incorporan además nuevas personas, nuevos jóvenes que ven la política con estas mismas lentes y que sí, pues quizás luego haya unas elecciones y el PP diga, bueno, pues ya no necesitamos competir con Vox, ya será tarde, porque el discurso ya se habrá asentado y no podrán revertirlo, si es que ellos mismos quieren hacerlo y no son presa de su propia trampa,